Mi padre me desheredó por no obedecerlo, pero ahora quiere que lo ayude. Crecí en una familia donde las decisiones no eran realmente opciones, sino órdenes disfrazadas de consejos. Mi padre, un hombre autoritario y rígido, siempre dejó claro que él era el arquitecto de nuestras vidas. Aquí se hace lo que yo diga, era su frase favorita, y no había espacio para negociar. Desde pequeño aprendí que desafiarlo significaba enfrentar su furia, algo que tanto mi madre como mis hermanos preferían evitar a toda costa. Cuando cumplí 18 años, se esperaba que yo siguiera sus pasos en el negocio familiar, una empresa de construcción que él había levantado desde cero. Era su orgullo y, según él, mi única opción si quería ser alguien en la vida. El problema era que yo no compartía su visión. Mi pasión siempre había sido el arte, específicamente la ilustración digital, algo que mi padre consideraba una pérdida de tiempo y, peor aún, una vergüenza. Recuerdo el día en que le dije que no estudiaría ingeniería civil, sino diseño gráfico. Estábamos en la mesa del comedor, y mi voz temblaba mientras trataba de mantener la calma. Papá, ya tomé una decisión. Quiero estudiar algo que realmente me haga feliz. Al principio, su reacción fue un silencio cargado, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Luego, su rostro se puso rojo, y golpeó la mesa con tal fuerza que los cubiertos saltaron. ¿Qué estupidez estás diciendo? ¿Feliz? La felicidad no paga las cuentas. Te estoy dando la oportunidad de heredar algo grande, algo que yo construí con mis manos, y tú me vienes con esto. Si decides ir por ese camino, olvídate de esta familia. No voy a mantener a un fracasado. No sé de dónde saqué el valor, pero lo miré a los ojos y le respondí, prefiero ser feliz como fracasado, que rico y miserable siguiendo tus órdenes. Esas palabras sellaron mi destino. Esa misma noche, mi padre me desheredó formalmente, dejándome fuera de cualquier derecho sobre la empresa o las propiedades familiares. Ya no eres mi hijo, me dijo antes de darme la espalda. Mi madre lloraba en silencio en la esquina, incapaz de defenderme, mientras mis hermanos ni siquiera se atrevían a mirarme. Al día siguiente, hice mi maleta y salí de la casa. No tenía ahorros ni un plan claro, pero tenía la certeza de que no podía seguir viviendo bajo su sombra. Las primeras semanas fueron un caos. Me quedé en el sofá de un amigo mientras buscaba trabajos temporales para pagar mis gastos básicos. Comer 3 veces al día era un lujo que no siempre podía permitirme, pero, por extraño que parezca, me sentía libre por primera vez en mi vida. Con el tiempo, descubrí que su decisión de desheredarme no era solo una amenaza vacía. Literalmente, me borró del testamento, dejó de pagar mi matrícula universitaria y se aseguró de que ningún familiar cercano me ofreciera ayuda. Su control sobre la familia era tan absoluto que hasta mis tíos y primos cortaron contacto conmigo. La única persona que me escribía de vez en cuando era mi abuela, quien me enviaba pequeños mensajes de apoyo, aunque nunca podía arriesgarse a ayudarme más allá de eso. A pesar de todo, no me arrepentí de mi decisión. Había algo profundamente liberador en tomar las riendas de mi vida, aunque me costara sangre, sudor y lágrimas. Pero, en el fondo, una pequeña parte de mí seguía anhelando la aprobación de mi padre. Me preguntaba si algún día entendería por qué lo hice, si alguna vez podría perdonarme por no ser el hijo que él quería. Lo que no sabía entonces era que, aunque él había cerrado esa puerta de manera brutal, el destino la volvería a abrir años después. Y esta vez, sería él quien necesitaría algo de mí. Después de abandonar la casa de mis padres, la realidad me golpeó con más fuerza de la que esperaba. Había dejado atrás no solo mi familia, sino también cualquier tipo de estabilidad económica o emocional. Las primeras semanas fueron caóticas, me quedé en el sofá de un amigo mientras buscaba trabajos temporales para cubrir lo básico, comida, transporte y un techo. Era un comienzo humilde, pero representaba mi independencia, aunque estuviera llena de incertidumbres. Mi primer trabajo fue en una cafetería, limpiando mesas y atendiendo a clientes malhumorados. El horario era extenuante y el sueldo apenas me alcanzaba, pero lo veía como una oportunidad. Durante las noches, aprovechaba para practicar ilustración digital con una vieja tableta gráfica que había comprado de segunda mano. Me mantenía enfocado en mi meta, convertirme en un diseñador gráfico profesional. El peso del rechazo familiar no tardó en hacerse sentir. Intenté mantener el contacto con mis hermanos y mi madre, pero las respuestas eran siempre frías y distantes.
Mi padre había dejado claro que cualquiera que hablara conmigo sería visto como un traidor. Mis hermanos, aunque no compartían del todo su mentalidad, preferían no arriesgarse. Mi madre, atrapada en la dinámica de control, solo me enviaba mensajes cortos: espero que estés bien, cuida de ti. Era doloroso sentir que mi familia me había dado la espalda por completo, pero traté de no hundirme en el resentimiento. Con el tiempo, logré ahorrar lo suficiente para mudarme a un pequeño apartamento compartido. No era mucho, pero al menos tenía un espacio propio, un lugar donde podía trabajar en mis proyectos sin sentirme juzgado. Comencé a aceptar pequeños encargos de diseño freelance. Al principio eran trabajos mal pagados, como diseñar logos para negocios locales, pero cada proyecto me ayudaba a mejorar y ganar confianza en mis habilidades. No fue un camino fácil. Hubo momentos en los que consideré rendirme, especialmente cuando el dinero escaseaba o los clientes me cancelaban proyectos sin previo aviso. Pero siempre recordaba por qué había tomado esa decisión: para construir una vida que fuera realmente mía, libre del control de mi padre. Esa idea era suficiente para mantenerme en movimiento, incluso en los días más oscuros. A medida que avanzaba, comenzaron a llegar pequeñas victorias. Un cliente satisfecho recomendó mi trabajo, y eso me abrió puertas a proyectos más grandes. Después de un par de años, finalmente pude costearme un equipo nuevo y abrir un pequeño estudio desde casa. Lo que más me enorgullecía no eran los ingresos, sino el hecho de que todo lo había logrado por mi cuenta, sin la ayuda ni la validación de mi padre. Sin embargo, había momentos en los que no podía evitar sentirme solo. Cada cumpleaños, cada Navidad, era un recordatorio de lo que había perdido. Sabía que mi padre no pensaba en mí, pero a veces me preguntaba si mi madre o mis hermanos lo hacían. Intenté contactarlos un par de veces, pero las respuestas seguían siendo frías o inexistentes. Aprendí a aceptar que mi familia ya no formaba parte de mi vida. Por otro lado, construí una nueva familia con las personas que me rodeaban. Mis amigos se convirtieron en mi red de apoyo, y algunos colegas del mundo del diseño se volvieron mentores y compañeros en mi viaje. Fue gracias a ellos que pude seguir adelante, incluso cuando parecía que todo iba en mi contra. Lo que me ayudó a sanar fue entender que mi valor no dependía de la aprobación de mi padre ni de mi familia. Había pasado demasiado tiempo tratando de ser la persona que ellos querían que fuera, solo para descubrir que nunca sería suficiente. Ahora, era libre de ser yo mismo, incluso si eso significaba caminar solo. Al mirar hacia atrás, me daba cuenta de cuánto había crecido. Ya no era el chico inseguro que buscaba desesperadamente la validación de un hombre imposible de complacer. Era alguien que había aprendido a luchar por sus sueños, a pesar de los obstáculos. No podía imaginar que la historia no había terminado todavía. Porque, aunque mi padre había dejado claro que yo ya no era parte de su vida, el destino tenía otros planes. Y pronto, él volvería a aparecer, no como el hombre fuerte e imponente que solía ser, sino como alguien quebrado, desesperado y necesitado de ayuda. Una ayuda que, después de todo lo que me había hecho, no estaba seguro de querer darle. Habían pasado 5 años desde la última vez que hablé con mi padre. Durante ese tiempo, había logrado construir algo parecido a una vida estable. Mi pequeño estudio de diseño comenzaba a despegar, y aunque no era rico, me sentía orgulloso de todo lo que había logrado por mi cuenta. Pensé que había cerrado por completo el capítulo de mi vida donde mi padre dictaba las reglas. Pero entonces, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era un número desconocido. Casi no contesté, pensando que sería un vendedor o una llamada de spam, pero algo en mí me dijo que respondiera. Del otro lado, una voz que reconocí al instante, aunque sonaba más frágil y apagada de lo que recordaba, era mi padre. «Necesito hablar contigo», dijo, sin preámbulos. No hubo un saludo, ni un «¿cómo estás?». Su tono era autoritario, aunque con un tinte de urgencia que nunca antes había oído en él. «¿Por qué me llamas ahora?», le respondí, intentando mantener mi tono neutro, aunque mi corazón latía con fuerza. La última vez que hablamos me había echado de su vida, y ahora me buscaba como si nada hubiera pasado. «Escucha, no tengo tiempo para juegos. Estoy en una situación complicada y necesito tu ayuda», dijo con un tono que parecía una mezcla de desesperación y orgullo herido. Me explicó, a grandes rasgos, que había perdido casi todo. El negocio familiar, su mayor orgullo, estaba al borde de la quiebra.
Había invertido en proyectos demasiado grandes que no dieron frutos, y sus socios lo habían abandonado cuando las deudas comenzaron a acumularse. Había vendido propiedades para cubrir algunos gastos, pero eso solo había retrasado lo inevitable. Ahora, estaba enfrentando demandas y no tenía a quién recurrir. Pensé que, como mi hijo, entenderías que la familia es lo más importante. Sabía que no eras tan egoísta como para ignorar a tu padre cuando más te necesita, dijo, sin rastro de ironía. Quise reírme, pero la mezcla de rabia y dolor que sentía no me dejó. ¿Familia? ¿Ahora era importante? Después de que me desheredó, me abandonó y me cerró todas las puertas, ¿de repente yo era la solución a sus problemas? No puedo ayudarte, papá, le dije, intentando mantener la calma. ¿Cómo que no puedes? Claro que puedes. He escuchado que tienes tu propio negocio. No estoy pidiendo caridad, estoy pidiendo que actúes como un hijo responsable. Todo lo que hice fue para darte un futuro, y ahora te toca devolverme el favor, respondió, su tono elevándose con cada palabra. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo lo que hizo por mí, según él, había sido despojarme de mi familia, mi estabilidad y cualquier oportunidad de éxito fácil. Lo que había construido lo hice a pesar de él, no gracias a él. ¿Un favor? Papá, tú me sacaste de tu vida cuando más te necesitaba. Decidiste que no era digno de tu ayuda ni de tu apellido porque no hice lo que querías. Ahora, vienes aquí a exigirme que resuelva tus problemas como si nada hubiera pasado. ¿Ni siquiera vas a disculparte? Hubo un largo silencio. Por un momento, pensé que quizás estaba reflexionando, pero lo que siguió me dejó helado. ¿Disculparme? ¿Por qué? Hice lo que tenía que hacer. Si te desheredé, fue porque te lo ganaste. Si fracasaste o sufriste, fue tu culpa por no escucharme. Ahora tienes una oportunidad de redimirte. Si no me ayudas, demostrarás que no eres mejor que todos esos ingratos que me abandonaron. Su incapacidad para reconocer cualquier error me dejó claro que no había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre orgulloso y terco que siempre había sido, incapaz de aceptar que sus acciones tuvieron consecuencias. Lo siento, papá. No puedo ayudarte, dije finalmente. No fue fácil, porque una parte de mí aún deseaba su aprobación, aunque fuera mínima. Pero sabía que, si cedía ahora, solo abriría la puerta para más manipulación. Eres un ingrato. No sabes lo que estás haciendo. Cuando estés en problemas, no vengas a pedirme nada, porque no estaré ahí para ti, y gritó antes de colgar. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de tristeza, enojo y alivio. Era como si esa llamada hubiera sido la prueba definitiva de que nunca podría reparar la relación con mi padre. No porque yo no quisiera, sino porque él nunca cambiaría. En los días que siguieron, me enteré por otros familiares que mi padre estaba peor de lo que pensaba. Perdió la casa y vivía en un pequeño apartamento alquilado, subsistiendo con préstamos de parientes lejanos. Algunos me criticaron por no ayudarlo, diciéndome que era mi deber como hijo. Otros, que conocían mejor la historia, me apoyaron y me dijeron que no tenía que cargar con las consecuencias de sus errores. Por primera vez en años, sentí que tenía el control total de mi vida. No era fácil lidiar con la culpa, pero sabía que tomar esa decisión había sido lo correcto. Lo que mi padre no entendía, y tal vez nunca entendería, era que el respeto y el amor no se exigen, se ganan. Y él, por más que quisiera ignorarlo, nunca hizo nada para merecer los míos. Después de colgar aquella llamada, me invadió una sensación que no sabía cómo describir, mezcla de alivio, tristeza y rabia. Por un lado, sentía que finalmente había cerrado un capítulo doloroso de mi vida al decirle que no a mi padre. Por otro, me preguntaba si estaba siendo demasiado duro, si tal vez había una forma de ayudarlo sin sacrificar mi paz. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más claro veía que mi decisión era la correcta. El peso de los comentarios familiares no tardó en llegar. Mi prima, una de las pocas personas que aún hablaban conmigo, me llamó para intentar interceder por mi padre. Entiendo que estás dolido, pero es tu papá. Está en una situación muy difícil, y tú podrías ayudarlo. ¿Es lo correcto? ¿Lo correcto? ¿Qué hay de lo que fue correcto para mí cuando él me abandonó? Cuando me dejó sin apoyo, sin dinero, sin familia. Eso fue lo correcto, le respondí, sintiendo como la frustración empezaba a asomarse en mi voz.
Mi prima suspiró. No digo que esté bien lo que hizo, pero ayudarlo no tiene que ver con él, sino contigo. Es una oportunidad para demostrar que eres mejor que él. Esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. ¿Realmente tenía algo que probar? ¿Sería mejor persona si lo ayudaba? Me pregunté si actuar en contra de mis principios para salvarlo demostraría algo, pero lo único que sentía al imaginarlo era un peso insoportable en el pecho. A los pocos días, mi madre me llamó por primera vez en años. Apenas reconocí su voz, tan llena de cansancio y con un tono casi suplicante. Hijo, sé que no tenemos una buena relación, pero por favor, escucha. Tu padre está muy mal. No sé cómo llegamos a esto, pero él no puede salir solo de este problema. Yo tampoco puedo ayudarlo. No tengo nada. Si no lo haces por él, hazlo por mí. Aquella llamada fue aún más difícil de manejar. Mi madre siempre había sido una figura pasiva en mi vida, alguien que prefería mantenerse al margen de los conflictos, pero su tono me partió el alma. Aún así, no podía ignorar todo lo que había pasado. Mamá, no puedo. No puedo salvar a alguien que nunca quiso salvarme a mí. Lo siento mucho, pero esta vez no puedo sacrificarme más. Ella no insistió. Solo suspiró y murmuró un "lo entiendo" antes de colgar. Su tono no era de enojo, sino de resignación. Esa conversación me dejó devastado, pero también reforzó mi convicción. Algunos días después, mi padre volvió a llamarme. Esta vez, su tono era más agresivo. No había rastro de la desesperación que mostró antes, sino una mezcla de ira y resentimiento. Sabía que no podía contar contigo. Siempre fuiste un fracaso, y ahora me demuestras que también eres un egoísta. Te di la vida, y así es como me pagas. Lo dejé hablar. Cada palabra que salía de su boca me recordaba exactamente por qué había tomado la decisión de apartarme de él. Su orgullo seguía intacto, incluso en su momento de mayor necesidad. No había ni una pizca de arrepentimiento, ni un intento genuino de reparar el daño que me había hecho. ¿Terminaste?, le pregunté cuando hizo una pausa para respirar. Porque todo lo que estás diciendo solo me demuestra que tomé la decisión correcta. No te debo nada, papá. Si querías mi ayuda, tal vez deberías haber pensado en eso antes de destruir nuestra relación. Pero supongo que eso nunca te importó. Eres igual de inútil que siempre. Cuando te caigas, no esperes que nadie esté ahí para levantarte. Eres un fracaso y siempre lo serás, gritó antes de colgar. Por un momento, sentí una punzada de culpa, pero rápidamente la rechacé. No era mi responsabilidad reparar lo que él había roto. Había pasado toda mi vida tratando de complacerlo, intentando ganarme su aprobación, y todo lo que recibí a cambio fue rechazo. Esta vez, yo tenía el control, y no iba a cederlo. En los días siguientes, me enteré por otros familiares que mi padre seguía cayendo más y más profundo en sus problemas. Perdió la casa en la que vivía y tuvo que mudarse a un pequeño apartamento en una zona deteriorada. Algunos parientes lejanos lo ayudaban con comida y dinero ocasionalmente, pero la mayoría se había distanciado por su carácter difícil y su tendencia a explotar contra quienes intentaban apoyarlo. A pesar de las críticas de algunos familiares, me sentí en paz con mi decisión. Entendí que ayudarlo no habría cambiado nada, porque él nunca habría aceptado su parte de culpa. Su orgullo lo había llevado a esta situación, y solo él podía salir de ella, si es que alguna vez estaba dispuesto a cambiar. Por primera vez en años, me sentí completamente libre. Libre del peso de sus expectativas, de su control, y de la culpa que había cargado durante tanto tiempo. Mi decisión no fue fácil, pero fue necesaria. El respeto y el amor no se exigen, se ganan. Y aunque mi padre nunca lo entendió, yo sí. Elegí respetarme a mí mismo y proteger la vida que tanto esfuerzo me había costado construir. Ha pasado un año desde aquella llamada con mi padre, y aunque sigo procesando muchas cosas, mi vida ha cambiado más de lo que podría haber imaginado. Si algo he aprendido, es que tomar decisiones difíciles puede traer consecuencias inesperadas, pero también un crecimiento que antes parecía imposible. En este tiempo, me enteré de que mi padre perdió todo lo que quedaba. El negocio familiar, que alguna vez fue su mayor orgullo, finalmente cerró. La casa en la que crecí fue embargada, y mi madre, que había permanecido a su lado por años, decidió finalmente dejarlo. Ahora vive con uno de mis hermanos,
quien aún mantiene contacto con ambos pero evita hablar conmigo desde que mi padre divulgó su versión de los hechos. Según lo que me han contado algunos familiares, mi padre sigue viviendo en un pequeño apartamento alquilado, dependiendo de ayudas ocasionales de parientes lejanos y organizaciones benéficas. Su salud también se ha deteriorado. Al parecer, tiene problemas cardíacos y depresión alta, algo que, según algunos, es producto de la constante ira y estrés con los que ha vivido durante toda su vida. Durante este tiempo, he recibido críticas de familiares que consideran que fui demasiado duro. Algunos me acusaron de ser egoísta, de no cumplir con mi deber como hijo. Escuchar estas palabras no fue fácil, especialmente de personas que nunca se atrevieron a desafiar a mi padre pero ahora se sienten con el derecho de juzgarme. Sin embargo, también he recibido apoyo de amigos cercanos y algunas personas dentro de mi círculo laboral, quienes me recordaron que no es mi responsabilidad cargar con las consecuencias de las decisiones de otro, incluso si ese otro es mi padre. Por mi parte, mi vida ha seguido adelante. Mi pequeño estudio de diseño ha crecido más de lo que imaginé, y ahora trabajo con clientes internacionales. Hace poco pude mudarme a un apartamento propio, algo que jamás pensé posible hace 5 años cuando dormía en el sofá de un amigo. Cada pequeño logro es un recordatorio de que todo lo que tengo lo he conseguido por mi cuenta, sin la sombra de mi padre ni sus imposiciones. Sin embargo, no todo ha sido sencillo. Hubo noches en las que me pregunté si tomé la decisión correcta, si debería haber intentado ayudarlo aunque fuera con algo mínimo. Pero cada vez que pensaba en ceder, recordaba la falta de arrepentimiento en su voz, su incapacidad para asumir cualquier responsabilidad por el daño que me causó. Mi ayuda no habría cambiado nada, solo habría sido una herramienta más para que él reafirmara su control sobre mí. Hace un mes, mi madre me llamó por sorpresa. Fue una conversación breve, pero significativa. Me dijo que, aunque no podía decirlo abiertamente, entendía por qué tomé la decisión de no ayudar a mi padre. Fui cobarde, admitió. Dejé que él tomara todas las decisiones, incluso cuando sabía que estaban mal. Ahora estoy pagando las consecuencias, pero tú rompiste ese ciclo. Y aunque no lo diga en voz alta, estoy orgullosa de ti. Esas palabras significaron más de lo que puedo expresar. Durante años, había deseado escuchar algo parecido, una validación que nunca llegó de mi padre pero que, en ese momento, supe que no necesitaba de él. Mi madre, a su manera, estaba intentando reparar nuestra relación, y aunque llevará tiempo, me siento abierto a intentarlo. Respecto a mi padre, no espero que cambie. Aunque algunos dicen que ha ablandado su carácter debido a las circunstancias, yo sé que el orgullo que lo define difícilmente se desvanecerá por completo. Aún así, no guardo rencor. No lo ayudé porque sabía que no podía sacrificar mi paz por alguien que nunca quiso verla como algo valioso, pero eso no significa que le desee mal. Reflexionando sobre todo lo que ha pasado, he aprendido que el perdón no siempre implica reconciliación. En mi caso, perdonar a mi padre significa soltar el resentimiento, aceptar que él es quien es y que no puedo cambiarlo. Pero también significa poner límites, protegerme de volver a caer en una dinámica que solo me haría daño. Hoy me siento más en paz conmigo mismo de lo que jamás pensé posible. Mi vida no es perfecta, pero es mía, y eso es algo que mi padre nunca podrá quitarme. Si hay algo que puedo decirle a cualquiera que esté en una situación similar, es que está bien elegirte a ti mismo. No siempre es fácil, pero a veces, es lo único que puede salvarte. Mi padre tomó sus decisiones, y yo tomé las mías. Quizás él nunca lo entienda, pero yo sí. Y eso es lo único que importa.